Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, qué alegría tenerlos con nosotros el día de hoy. Me presento, de pronto algunos me conocen, otros no. Soy Maritza Angélica Uribe. Ya voy a estar liderando el tema de las capacitaciones. Soy profesional en innovación educativa. Cualquier duda que tengan, con gusto estaré atenta y por favor me pueden escribir en el chat. Bueno, bienvenidos. Hoy nuestra sesión es de matemáticas. Iniciamos con un tema muy interesante para poder desarrollar en esta capacitación. Y podría iniciar con la capacitación. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias a todos los profesores. Tiene la palabra, Oscar. Me presento nuevamente, profe, yo soy Oscar Julián Gómez, soy uno de los capacitadores que los ha venido acompañando en este proceso de los listones. En este caso, yo soy el coordinador de formaciones aquí en el Departamento de Pedagogía en Cloud Labs y los voy a estar acompañando, como lo he hecho en algunas sesiones, como los listones de robótica, microcontroladores y demás, y hoy los voy a estar acompañando en el listón de matemáticas. Entonces vamos a hablar entonces un poco acerca de qué es Cloud Labs Virtual STEM, ¿cierto? Que es como la primera pregunta que se nos viene a la mente. Bueno, pues Cloud Labs es un entorno virtual de aprendizaje, como a mí me gusta llamarlo. Es un ecosistema de herramientas pedagógicas que tiene como uno de sus principales objetivos que los estudiantes, independientemente del área que estemos trabajando, puedan fortalecer o complementar diversos conceptos de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces hay una parte bien importante. Uno de nuestros focos principales, pues, es que los chicos, con ayuda de estas simulaciones, ¿cierto? Que la hagan en compañía del profesor o como actividad propuesta dentro del aula de clase, ellos puedan tener siempre una simulación que les ayude primero a aterrizar un concepto en un contexto real. Es algo muy importante. Una de las características de Cloud Labs es que todas nuestras simulaciones están en un contexto real y que los chicos puedan fortalecer ese concepto aplicado a la vida real. Entonces, el hecho de que ellos puedan conocer cómo funciona cierto tipo de concepto aplicado en un contexto real les permite a ellos muchos más, pues aparte de complementar el concepto, va a ser mucho más complicado que ellos olviden cuál es el uso del mismo y cuáles son los beneficios, ¿cierto? ¿A qué me refiero yo con esto? Entonces, digamos, profe, no sé, yo soy maestro de biología y estoy tocando el tema de suelos. Por ejemplo, nos estamos viendo el tema de suelos o estamos viendo un tema de genética. Estamos viendo cuadros de Punnett, estamos viendo temas de RH y grupos sanguíneos. Pero yo como maestro quisiera hacer dentro del aula una actividad que me permitiera reforzar ese concepto y que los chicos lo pudieran ver aplicado a un problema en la vida real. Entonces, en Cloud Labs, en biología, hay un área que se llama genética y dentro de ella tenemos varias simulaciones, entre ellas una que se llama RH y grupos sanguíneos, donde los chicos entran a la simulación y exploran un reto donde van a encontrar quién es el posible padre de un niño a través de un análisis con cuadros de Punnett y con el tipo y con el RH y grupo sanguíneo de los pacientes. Y va a pasar lo mismo con las simulaciones de matemáticas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy bien si yo estoy en clase en matemáticas básicas o en un poquito más avanzadas, matemáticas 1, 2, 3 o 4 a nivel universitario, digamos, no sé, estoy en matemáticas 1 y queremos reforzar el tema de límites al infinito o queremos reforzar el tema de función cuadrática o de función a trozos. Entonces, siempre para ello van a tener una simulación que acompañe el proceso dentro del aula de clase. Y pues ya como maestro, pues yo puedo utilizar, o ustedes, profes, pueden utilizar la simulación de diferentes maneras. Pueden hacerlo como actividad en clase, pueden hacerlo como con profesores que he trabajado de la Uniminuto, como quiz, como talleres, como una actividad interactiva en el aula de clase. Bueno, pueden ser múltiples usos que les pueden dar en ese proceso. Entonces, una parte importante, profesora, que yo les contaba hace un momento, pues que éramos un entorno virtual de aprendizaje que tiene como unos objetivos principales que los chicos refuercen conceptos en contexto real, ¿cierto? ¿Qué otro elemento tenemos aquí como principal personaje en el ecosistema? Aquí dice contextos reales y gamificados. Nosotros desde el contexto o desde el concepto de gamificación lo entendemos como esta técnica de aprendizaje o esta mecánica de aprendizaje que traslada la mecánica de los videojuegos al ámbito educativo profesional con la finalidad de que los chicos puedan reforzar ciertas habilidades en específico. Dentro de Cloud Labs nosotros tenemos muchas características que hacen parte de la gamificación, que lo vamos a ver durante la sesión de hoy. Por ejemplo, los chicos aprenden a través del error. Si los estudiantes cometen un error en algún punto, van a tener una papelera que les permita reiniciar el proceso. La simulación tiene intentos, va a seguir contando los intentos y demás, eso no se reinicia, pero los chicos tienen la oportunidad de volver a resolver la simulación en esa parte del proceso. En la simulación que les voy a mostrar hoy, por ejemplo, manejamos un sistema de insignias, que es algo muy propio de la gamificación, es que los chicos o las personas que están trabajando con esa herramienta, con esas características,
y es que reciben una especie de incentivo a medida que van logrando ciertos objetivos. En la simulación que les voy a mostrar hoy, a medida que los chicos van logrando objetivos de aprendizaje dentro de la simulación, la plataforma les entrega una insignia. Esos son temas relacionados directamente con la gamificación y los beneficios que tiene para los estudiantes. Entonces, esto lo que me ayuda es a que ellos refuercen mejor el concepto y que puedan aterrizar de una mejor manera ese conocimiento en un contexto real. Listo, Oscar. Entonces, ¿por qué les decía yo, o por qué dices tú que es un contexto real o que es un ecosistema de herramientas pedagógicas? Resulta que aparte de la simulación, nosotros tenemos el contenido teórico y conceptual en algo que se llaman unidades de aprendizaje, que es esta herramienta que ustedes, profes, van a tener disponible y los estudiantes también, donde van a encontrar toda la parte teórica y conceptual que refuerza el tema de la simulación. Oscar, es que vamos a trabajar una simulación que se llama corte de piedra preciosa, función cuadrática. Pero yo quiero hacer un repaso teórico con los estudiantes del tema de función cuadrática que estuvimos viendo esta semana. Listo, profe, ahí tienes la unidad de aprendizaje donde se repasa el tema de función cuadrática, ¿cierto? ¿Qué es la función cuadrática? Ejemplos, texto de explicación, ejemplos escritos, ejercicios, ahí encontramos todo ese desarrollo. Entonces tenemos la simulación, la unidad de aprendizaje. En el tema de la formación docente, pues así como lo que hemos estado haciendo con los listones, ir reforzando a los profesores en las múltiples áreas que tenemos disponibles. Y finalmente el material pedagógico. ¿A qué me refiero con el material? Profes, ustedes para todas las simulaciones que tengan disponibles van a tener guías docentes. ¿Listo? Entonces, digamos, profes, ustedes quieren preparar su clase. No es que yo estoy trabajando con los chicos de Matemáticas 2, por ejemplo, y quiero hacer una simulación de integrales, o estoy trabajando con los chicos de Matemáticas 1 y quiero hacer una simulación de derivadas, ¿cierto? Entonces hay una simulación de derivadas que se llama velocidad de reacción con el tema de derivadas, pero yo quiero primero saber cómo se hace la simulación. Entonces ustedes como maestros van a tener acceso a las guías y en la guía está paso a paso cómo se resuelve la simulación, una guía que es para el docente. Entonces, profe, ustedes pueden ir a la guía, leerla, ver el reto y ver un ejemplo de cómo se resuelve paso a paso. Listo, los chicos también van a tener una guía, pero pues no va a tener el desarrollo del laboratorio. Entonces, profe, a esto me refiero yo cuando les digo que Cloud Labs es un ecosistema de aprendizaje. Tenemos simulaciones, unidad de aprendizaje y material pedagógico como las guías docentes, que también lo vamos a explorar hoy. Entonces, listo, profes. Hablando un poco del tema que veníamos hablando hace un momento, que igual en un momento les voy a mostrar una simulación para que lo puedan ver. Ya hablamos un poco de uno de sus núcleos fundamentales, es que los chicos puedan fortalecer conceptos, el tema del contexto real, las características de gamificación. Pero ahorita hablemos un poco de los beneficios, o sea, qué competencias desarrollan y fortalecen los estudiantes con el uso de Cloud Labs. En este caso, profe, nosotros apuntamos a unas competencias muy específicas, que son las competencias científicas y las competencias transversales. ¿Qué me refiero yo? Que digamos si los chicos van a estar trabajando en una simulación cualquiera, por ejemplo, como la que vamos a trabajar hoy, ellos van a ir mejorando todo el proceso de observar, medir, cuantificar, validar, comprender e interpretar variables. ¿Qué me refiero yo? Cuando el estudiante entra a una simulación, analiza el reto, resuelve una ecuación, va y revisa una ecuación, se da cuenta que le falta la aceleración, analiza el proceso, sabe que tiene que despejarla de ahí, sabe que tiene que sacarla de la ecuación principal, o cuando analiza unos gráficos como los que vamos a ver en la simulación de hoy y aprende cómo manejarlos, va y lee instrucciones, todo para ver cómo interpretar el gráfico, cómo utilizarlo. Toda esa parte del proceso, ese proceso de interpretación, de validación, de observación, mejora las competencias científicas. Cuando hablamos de las transversales, nosotros nos enfocamos en el tema de que los chicos vayan mejorando el tema de la comprensión lectora. Todas nuestras simulaciones, profes, tienen un reto en un contexto real y el reto tiene ciertas características, como que al chico le entregan un rol activo dentro de la simulación. No, es que tú vas a ser el ingeniero físico encargado, vas a ser el ingeniero químico, vas a ser el licenciado, vas a ser el analista de laboratorio, vas a ser el ingeniero industrial encargado. Siempre tiene un rol activo dentro de la simulación. La comprensión lectora, y muchas veces dentro del reto, dentro del procedimiento, hay datos vitales para la resolución de la simulación. Pues que los chicos puedan leerlo, comprender cuál es el reto que hay que resolver, extraer la información y utilizarla para resolver la simulación, permite que ellos vayan mejorando esa competencia. Pensamiento crítico, análisis y sobre todo, para mí una de las cosas más importantes, que es el tema de la toma de decisiones. Profes, en las simulaciones los estudiantes todo el tiempo están tomando decisiones desde que seleccionar si le va a entregar un certificado a la empresa, seleccionar quiénes son los ciclistas más adecuados para un proceso, o la simulación de biología que yo les daba ejemplo de cuál hacer un análisis de sangre para ver quién es el padre de un niño.
siempre están tomando decisiones todo el tiempo y eso va ligado a que están resolviendo problemas. Aquí para cerrar esta parte de esta introducción, profes, estamos con el tema del STEM, que es el nombre Cloud Labs Virtual STEM. Nosotros aplicamos el STEM de forma virtual. Sabemos que es esta metodología que nos dice que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, estas 4 grandes áreas del conocimiento se unen, ¿cierto? Para entregar un desarrollo pedagógico más completo para los estudiantes, que quiere decir que, pues, que si yo estoy trabajando en una simulación de matemáticas, ¿cierto? No quiere decir que dentro del mismo proceso yo no puedo tener integrados temas de tecnología o de ingeniería dentro del mismo proceso. Entonces nosotros siempre velamos porque en las simulaciones tengan integrados diferentes áreas del conocimiento, desde el desarrollo de las simulaciones hasta las actividades pedagógicas que se pueden hacer con ellas, ¿cierto? Entonces, listo, profes, quería comenzar un poco con esta explicación para que nos pusiéramos un poco en contexto, ustedes supieran que es Cloud Lab, sepan que es un entorno virtual de aprendizaje que tiene como objetivo principal que los chicos refuercen conceptos y a partir de eso hay varias características como la gamificación, contextos reales, competencias que desarrollan y fortalecen. Entonces, la idea, profes, era que tuviéramos eso muy claro, esa parte muy clara dentro del proceso. Ustedes van a tener acceso a más de 300 simulaciones disponibles para 9.000 estudiantes y docentes durante todo el proceso. Van a tener diferentes áreas de las cuales hemos tenido listones y procesos de formación, como física, química, biología, matemáticas, que es en el que estamos hoy, administración, autómatas programables, que fue el de la semana pasada, microcontroladores, robótica y agricultura. Recuerden que cada una de estas áreas del conocimiento tiene muchas temáticas y cada una de estas temáticas tienen simulaciones, o sea que ustedes van a tener muchísimas simulaciones a su disposición dentro del proceso. Por ejemplo, simplemente en química ustedes van a tener alrededor de 45 simulaciones, por ejemplo. Van a tener el proceso de alineación curricular, también muy importante. Ustedes tienen una matriz de correlación hecha para varias carreras, donde van a tener datos como la asignatura, número de créditos, áreas Cloud Labs que se correlacionan con los objetivos de aprendizaje de cada materia, qué unidades de aprendizaje tienen asociadas, qué simulaciones y sobre todo cuáles van a ser los resultados de aprendizaje al final. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el tema del acceso a las simulaciones, profes, ya nuestra plataforma hace poco se actualizó, tuvo una actualización bastante grande. El acceso de ustedes va a seguir siendo igual de sencillo con sus credenciales Uniminuto. En un momento, mi compañera Laura les va a mostrar un poco del acceso para que ya empecemos a trabajar las simulaciones, para que ustedes los tengan en cuenta. Y esta parte o este proceso del trabajo autónomo, que es el tema donde nos van a explicar un poco de los listones, ya en un momento Maritza pues nos dará una introducción acerca del tema. Perfecto. Entonces, listo, profes. Ya una vez ustedes ya tengan el acceso tal cual como nos los mostró Laura hace un momento, ustedes aquí en este espacio de los laboratorios, lo ven inmediatamente, van a tener todas las áreas que la universidad tenga disponibles. Como vimos hace un momento, son 9. Entonces, cuando ustedes encuentren el área con la que quieren trabajar, en este caso matemáticas, ustedes dan clic sobre el área e inmediatamente, como les decía yo, profe, todas las áreas están compuestas de temáticas. Entonces, matemáticas 1, por ejemplo, tiene operaciones, numeraciones y visibilidad, geometría, polígonos, sistemas de ecuaciones, geometría del espacio, álgebra, radicales y funciones, decimales, fracciones y proporcionalidad y estadística, por ejemplo. Entonces, digamos, yo hoy les quiero mostrar una simulación de radicales y funciones, que tiene una parte que tiene este sistema de insignias muy importante. Inmediatamente, profesor, ustedes aquí pueden ver todas las simulaciones que tienen disponibles dentro de radicales y funciones. Por ejemplo, corte de piedra preciosa, función cuadrática, fabricación del canal para desagüe, función cuadrática, dosificación de insecticida, fundición de metales para orfebrería, propiedades de los logaritmos, preservación de fauna, razón de cambio. Que pueden ver ustedes, profe, que a medida que yo voy pasando por las simulaciones está un reto y el concepto. Entonces, por ejemplo, en esta simulación de preservación de fauna, los chicos refuerzan el concepto de razón de cambio aplicado a un problema de que un censo estadístico que deben hacer de unas especies que están en peligro de extinción, por ejemplo. Y vamos a hacer o vamos a revisar una que se llama contrarreloj por equipos, función atroz. Entonces, básicamente la idea de esa simulación, como lo dice su nombre, es que los chicos puedan fortalecer el concepto de función a trozos haciendo una simulación en un contexto real. Entonces, una vez ustedes ya están dentro del laboratorio, simplemente le dan clic en el botón abrir e inmediatamente la plataforma va a empezar a cargar. ¿Listo? Entonces, en este caso, profes, aquí yo ya tengo la plataforma, la simulación cargada previamente. Ya en un momento exploramos el frame con el tema de las guías y demás. Pero entonces vamos a hacer primero una lectura del reto. Yo al principio les decía que todas las simulaciones tienen un reto en un contexto real. Entonces, leamos un poco a ver de qué dice el reto. Dice, en tu ciudad se ha programado una competencia de ciclismo en la
contrarreloj, la cual otorga como premio un cupo directo a las Olimpiadas Nacionales a quienes logren culminar la carrera en un tiempo de 88 minutos. El Instituto de Formación Deportiva en el que trabajas ha decidido participar en la competencia, por lo que te ha designado como director técnico para planificar la estrategia de carrera de 40 kilómetros de recorrido. Los parámetros que debes tener en cuenta en cada segmento de recorrido son el rendimiento y la potencia de los ciclistas. Entonces aquí está el reto, profes. Hay datos que son aleatorios. Por ejemplo, el tiempo en el que deben lograr culminar la carrera aparece de forma aleatoria. Muy importante, profes, que lo tengan en cuenta. Todas las simulaciones tienen datos aleatorios. Si ustedes quieren hacer esta simulación, por ejemplo, con sus estudiantes, y son 20 estudiantes, todos los 20 estudiantes van a tener datos diferentes para que cada chico tenga su propio proceso de desarrollo de la simulación. ¿Qué más podemos ver aquí en el laboratorio? Dale clic aquí en cerrar y voy a quitar un poco el zoom. Inmediatamente ustedes abren cualquier simulación, profe, el laboratorio empieza a dar feedback de inmediato. Dice, listo, tú como estudiante vas a tomar el rol de director técnico y ya sabes que hay que hacer una planeación de carrera. Ya el objetivo tiene claro, el estudiante debe tener claro cuál es el objetivo. Para iniciar el proceso de planificación de carrera, se efectuará un recorrido de reconocimiento por parte de los ciclistas donde podrás analizar sus capacidades. Entonces, mire que la simulación va a empezar a mostrarle animaciones, va a empezar a ver diferentes tipos de procesos. Entonces, démosle clic en aceptar. ¿Qué tengo aquí en la interfaz, profes? Pueden ver, tengo los botones que van a funcionar de forma genérica en todas las simulaciones. Ya les muestro cómo se usan. Pero toda la interfaz va a ir cambiando dependiendo de la simulación. Aquí tenemos los ciclistas, ustedes pueden ver el equipo de ciclistas a la derecha, pueden ver las pantallas de análisis. Por ejemplo, si yo doy clic sobre las pantallas, me muestra que hay una que me va a decir el perfil de carrera de los metros sobre el nivel del mar versus la distancia. Recuerden, profes, que estos tramos de carrera también son aleatorios. Esto va a hacer que las funciones o las gráficas que le aparezcan a los chicos sean también diferentes, igual que todos los datos. Tengo un circuito de la carrera completo, tengo un computador para hacer el análisis, pero comencemos a ver cómo nos va con el recorrido de reconocimiento de los ciclistas. Entonces, miren, profes, que los ciclistas están titilando de color amarillo. ¿Eso qué le dice a los chicos? Esas son las zonas activas. Esto es como que, mira, tienes todos estos elementos en la simulación. Yo soy con el que puedes comenzar a interactuar para que arranques a desarrollar la simulación. De elementos propios de gamificación, ¿cierto? Entonces, demos clic en los ciclistas y miremos qué pasa. Inmediatamente los ciclistas salen, me aparece el tiempo transcurrido, yo puedo ir viendo aquí en esta pantalla en el perfil de carrera cómo van e incluso cómo se van moviendo por la distancia, los escuchamos llegar. Y listo, lo primero, la simulación me da el primer feedback, me dice, listo, Oscar, la vuelta de reconocimiento ha finalizado, procede a seleccionar uno de los atletas para iniciar las pruebas fisiológicas y de la planificación de la carrera. Aquí en todo el proceso, profe, miren que vamos a trabajar función a trozos y ahí va a haber que hacer cálculos y demás, pero aquí la simulación también le plantea a los estudiantes hacer pruebas fisiológicas, una planificación de carrera, ver cómo está todo correlacionado, démosle clic en aceptar. Entonces me dice, vamos a la pantalla, vengo a la pantalla, que es la que me titula de color amarillo, y tengo 4 ciclistas generados de forma aleatoria para cada estudiante, todos con datos y capacidades diferentes. Entonces, digamos, yo voy a seleccionar a mi ciclista número 1, a la 2649. Seleccionar. Me dice, listo, realiza las pruebas de rendimiento fisiológico de los ciclistas. Durante ellas podrás monitorear la frecuencia cardíaca, la potencia generada y la capacidad pulmonar. Aceptar. Miren que me apareció una ventana que dice elementos, titilando de color amarillo, y la ciclista que seleccioné ya está aquí. Entonces, empecemos a hacer la prueba fisiológica. Entonces, los chicos van a ir moviendo los elementos del laboratorio, ¿cierto? Puede decir el estudiante, no, es que ¿qué son estos elementos? No entiendo muy bien qué estoy haciendo aquí o qué tengo que hacer. Siempre los chicos en la esquina superior izquierda tienen el botón de información, que es donde pueden leer nuevamente el reto, la situación reto. Pueden ver el procedimiento, que para mí es muy importante para el desarrollo de la simulación. Es que siempre le podemos decir a los chicos que en el procedimiento hay consejos sobre cómo pueden empezar a abordar la simulación. Entonces, primero me dan un recorrido de los elementos del laboratorio y me hablan de la selección del ciclista y el proceso que estamos haciendo hace un momento. Que después de seleccionar el ciclista vamos a ir instalando la máscara para la medición de capacidad pulmonar, cómo hacer el desarrollo de pruebas. De aquí los chicos pueden ir leyendo cómo interactuar con la simulación y si tienen dudas o se estancan en algún punto, pueden venir al procedimiento a que les ayude a avanzar con el proceso. Muy importante, por el momento no las necesitamos, pero la simulación tiene ecuaciones. Porque los chicos en algún tramo de la simulación, llegando al final, necesitan resolver
ecuaciones para dar con el resultado. Pero continuemos con esta parte del proceso. Sigamos instalando los elementos. Parte importante, profe. Ustedes pueden escuchar que desde que inició la carrera, cuando estamos en la primera parte, la simulación tiene sonidos. Todas las simulaciones tienen sonidos integrados. Si ustedes van a trabajar algunas simulaciones de matemáticas, donde pueden explotar algunos elementos, o en física y demás, todo lo van a escuchar. Siempre se escucha el sonido, está todo el sonido integrado. Entonces, listo. Ya que hicimos la prueba de nuestra ciclista, nos aparece la potencia en cada una de las secciones, el tiempo, la distancia, la capacidad pulmonar, ¿cierto? Podemos ver toda esa parte del proceso. Y me dicen que venga aquí. Entonces aquí, profesor, de los chicos van a empezar a hacer la planeación de la carrera y sobre todo, muy importante, van a empezar a tomar decisiones. Resulta que en el botón del procedimiento le dicen a los chicos, dentro de la gráfica de potencia y distancia, ustedes van a encontrar una línea roja que indica cuál es la potencia máxima, o sea, cuál es la potencia máxima que puede dar el ciclista en toda la carrera. Si los chicos en el procedimiento dicen, bueno, si ustedes toman alguna sección, que son 4 secciones del perfil de carrera, y aplican una potencia máxima o que sobrepase esa potencia que está en la línea roja, el ciclista se va a cansar en esa primera parte o en esa fase donde estén y no vamos a lograr hacer el tiempo seleccionado. Entonces aquí es donde los estudiantes profes van a empezar a tomar decisiones aplicando los conceptos. Entonces digamos, vamos a venir aquí al plan de carrera. Y resulta que el plan de carrera es el análisis que hicimos de la vuelta de reconocimiento, o sea, en qué tramo o en cuál de las 4 secciones o de los 4 tramos, qué ciclista fue quien tuvo el mejor rendimiento de carrera y qué función, ¿cierto?, se correlaciona con ese rendimiento de carrera. Entonces, por ejemplo, tenemos la sección 1, que me habla de que tenemos una exponencial, podemos ver que incluso fue el que menos se demoró, y se correlaciona mucho con la forma del terreno, ¿cierto? Entonces dijimos que aquí el ciclista 3 fue el mejor. En la 2 fue el ciclista 2 con una constante, en la 3 el ciclista 1 con la lineal, y en la 4 el ciclista 4 con la cuadrática. Entonces el estudiante que tiene que hacer, profes, aquí analizar lo que nosotros queremos que los chicos es que ellos analicen el plan de carrera y sepan que deben seleccionar su planificación de carrera teniendo en cuenta el mejor rendimiento de los ciclistas en cada uno de los tramos. Oscar, yo antes de que los chicos estén ahí en ese punto, quiero hacer un repaso con ellos. Resulta, profes, que ustedes en la plataforma, les decía yo, que como somos un ecosistema, ustedes al lado de la simulación, justo al lado, tienen la unidad de aprendizaje. Miren que yo me puedo mover y la simulación no se cierra. ¿Qué es la unidad de aprendizaje? Lo que les decía yo, donde está la parte teórica y conceptual. Entonces, digamos, profe, ustedes quieren que los chicos hagan un repaso primero de función a trozos, que es una función constante, cuadrática, lineal, exponencial. Podemos hacer aquí el repaso. Miren que hay 4 actividades. Estamos trabajando función a trozos, es la actividad 3. Voy a hacer un repaso de eso, miremos qué hay primero. Bienvenido a la actividad 3, función a trozos. A continuación, se presentará la situación a resolver dentro de esta actividad. Parte importante, profes, es que toda la simulación está locutada. No sé, Laura, Maritza, si ahí están escuchando la locución de la simulación. Sí, Sí, Oscar, sí se escucha. Súper, entonces, eso es una característica, pero es que todas las unidades de aprendizaje van a estar locutadas. Entonces, los chicos pueden ir avanzando. Aquí pueden darle clic en el botón de Una On-Off función a si quieren apagar la locución. Hay un glosario. ¿Qué van a encontrar de aquí en adelante? Ejemplos, textos, gráficas, ejercicios. ¿Qué es una función? Entonces, ¿qué es una función a trozos? Vamos a ir repasando paso por paso. Cómo se identifican, qué partes tienen, cómo es el resultado gráfico, qué es un intervalo, cómo se identifican, cómo se resuelven, y eso es lo importante de la unidad. Que miren, profes, que ustedes lo pueden trabajar, los estudiantes lo pueden trabajar en paralelo con la simulación. Oscar, que en la simulación nos contaste que hay una parte donde los chicos van a tener que resolver unas ecuaciones. En la unidad de aprendizaje hay ejemplos correlacionados con esas ecuaciones que van a tener que resolver. O sea, los chicos van a tener toda la información que necesitan para abordar el tema de la simulación dentro de la unidad de aprendizaje para que lo tengamos, profes, muy en cuenta. ¿Que quiere ir a un tema específico y de pronto Oscar no quiere, el estudiante no quiere recorrer estas 12 páginas? Bueno, podemos ir aquí al botón de la flecha, abrirlo, se despliega, estoy en función a trozos y yo quiero ir directamente hasta, no sé, quiero ir al ejercicio de aprendizaje número 3. Entonces la simulación me manda hasta el ejercicio. Ahí sí, hay preguntas de selección múltiple, hay preguntas de arrastrar conceptos con palabras, hay ejemplos con ecuaciones en particular. Bueno, pues ahí vamos a ver diferentes procesos dentro de la simulación. Entonces, listo. Teniendo eso en cuenta, y que recuerden, profes, que esta solamente es la actividad 3, miren todas las actividades que pueden hacer los estudiantes, podemos regresar a la simulación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo.
Entonces vamos a regresarnos hasta la sección 1. Dice que es exponencial. Entonces voy a ir aquí al resultado del ciclista. Y el estudiante viene aquí y dice, no, la primera es exponencial. Listo, tengo esto. Entonces la simulación me dice, tomo la decisión, competencia transversal, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia máxima que puedo aplicar? El estudiante dice, no, aquí 110. Uf, estoy muy cerca de la línea roja, pero no lo toqué. En el procedimiento me dicen que si no la toco no hay problema. ¿Cierto? Ahí el estudiante está haciendo un análisis. ¿Por qué se lo digo yo, profe? Porque es lo que he visto que hacen los chicos cuando hacemos estas simulaciones con ellos en el aula de clase en la universidad o incluso en el colegio. Que el ciclista número 2 fue el mejor con la constante. Entonces yo vengo aquí y voy a seleccionar la constante, ¿cierto? ¿Me coincide? Bueno, yo veo que sí me coincide. Y voy a aplicar 110. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría, profe? Si yo continúo adelante con esta planeación de carrera, con este 110% aquí en esta sección, ¿qué va a pasar? El ciclista se va a cansar y al estudiante ya le va a contar un intento. Recuerden, profes, que la simulación, cuando los chicos cometen un error, les aumenta en 1 el número de intentos. ¿Esto qué quiere decir? Que la nota final ya no va a ser la máxima. Entonces, digamos, no, 110 no. El estudiante leyó bien el procedimiento, leyó bien las instrucciones, 105. ¿Será que está muy cerquita? Entonces el estudiante dice, no, yo voy a hacer un poquito de zoom para ver si todavía está tocando o si de pronto me pasé con los datos. O sea, aquí podemos hacer diferentes tipos de procesos dentro de la simulación, ¿cierto? Esta parte es bien importante tenerla en cuenta. Listo, entonces por aquí estamos nuevamente en la simulación donde estábamos haciendo el tema de la planificación de carrera, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando los chicos ya están seguros de que las 4 secciones fueron puestas de forma correcta y que tienen la potencia suficiente, aquí podemos hacer 2 cosas. Primero, si yo me muevo con las flechas, yo me puedo dar cuenta que para cada ciclista, ¿cierto? Yo tengo la potencia inicial, la potencia final y tengo la potencia generada por el ciclista. O sea, aquí tengo la función que me describe la función a trozos que estoy generando. Estas son las ecuaciones que van a tener que resolver los chicos después para la toma de decisiones final, pero ya vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando el estudiante ya hizo la planificación de carrera que él considera adecuada, profe, vamos a dar clic en el botón de aplicar y vamos a ver qué pasa con la simulación. Dice, ¿estás seguro de guardar este plan de carrera? Ten en cuenta que no podrás modificar la planificación o la planeación de nuevo para este ciclista. ¿Qué le está indicando esto al estudiante, profe? Es que si ellos cometen un error en la planificación de carrera de este ciclista en específico, no pueden volver atrás y deben continuar con el 2, 3 y 4. Al final, profes, dependiendo de cuántas planificaciones hizo correctas, los ciclistas van a competir nuevamente y en algunos casos puede que, digamos, haya hecho 3 bien y 1 mal. Y que con esos 3 ciclistas, con esa planeación bien hecha, alcance a clasificar a las Olimpiadas, pero a veces no. Entonces es muy importante que los chicos hagan bien y por eso es que la simulación le da este feedback. Entonces miremos qué pasa cuando yo le digo que sí. En este caso, profes, hicimos la planificación de carrera de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque en caso de que lo hubiéramos hecho bien, inmediatamente la simulación me hubiera entregado una de las insignias. Hace un momento, yo les dije en la presentación que Cloud Labs, estas simulaciones tienen características de la gamificación, donde le entregan a los chicos insignias a medida que cumplen objetivos de aprendizaje. Si hubiéramos hecho la planificación bien de este ciclista, nos hubiera dado la primera insignia, pero no pasó así. Entonces, el número de intentos aumentó de 1 a 2. Esto nos va a ir disminuyendo la nota. ¿Qué tanto disminuye la nota, Oscar? Bueno, profes, las simulaciones hacen un análisis interno de qué tantos puntos puso el estudiante correcto e incorrecto dentro de la planificación para ver cómo va disminuyendo la nota a medida que aumentan los intentos. Entonces, vamos a hacer el intento número 1. El ciclista 1 ya se bloqueó porque ya lo acaba de terminar. Vamos con el ciclista 2 y miremos cómo nos va. Vamos a hacer el análisis fisiológico igual con este ciclista. Con esta ciclista vamos a colocarle todos los elementos. Igual, ellos van a ir teniendo datos diferentes, ¿cierto? Porque hay un ciclista, van a tener rendimientos diferentes. Entonces, regresamos. Planificación de carrera, vamos a la sección 1, normal, entonces venimos aquí, vamos a decir que es constante. ¿Será esta la constante que nos sirve? Bueno, vamos a mirar y vamos a aplicar lo máximo de potencia, 110. Esta ciclista, por ejemplo, tiene la potencia máxima muy arriba, eso quiere decir que tiene muy buena capacidad física. Vamos con la sección 2, en este caso dice que es exponencial, entonces, bueno, vamos a decir que es exponencial. Si será esta la exponencial que nos sirve, vamos a mirar a ver si hay más. Entonces, los chicos, justamente eso es lo que queremos, que ellos vayan explorando. Si no, definitivamente esta no es, voy con la exponencial 1. Vamos a aplicar la potencia, 110. Estamos bien en ese punto. Con la sección 2. Entonces vamos con la sección 3. Dice que es lineal. Entonces venimos aquí, seleccionamos lineal.
Esta no se parece a la que aparece dentro de la planeación de carrera correcta. Y vamos a empezar a aumentar la potencia. Listo. El porcentaje. Y finalmente vamos con la 4, que dice que es cuadrática. Entonces voy a seleccionar aquí la cuadrática y colocamos aquí. Y así el estudiante va a ir haciendo todo el resto. Ya que lo hace bien. Inmediatamente la simulación le entrega una insignia. Listo, pero ustedes pudieron ver la insignia, pudieron escucharla. Y a medida que los chicos vayan cumpliendo con el objetivo de forma correcta, lo podemos lograr. Entonces aquí, para que terminemos esta parte, profes, vamos a seleccionar los elementos para hacer las pruebas fisiológicas para los últimos 2 ciclistas y que ustedes puedan ver la parte final, cómo se da el tema de la potencia, donde revisamos, la simulación revisa internamente qué tantas planificaciones correctas hizo el estudiante y si podemos lograr clasificar a las Olimpiadas. Entonces vamos a hacer aquí nuevamente la planificación de carrera muy rápida, vamos a decir que constante, seleccionamos la potencia, incluso podemos ver que la potencia clásica, la potencia máxima de ese ciclista está mucho más baja que la ciclista que vimos hace un momento. Vamos a colocar aquí, digamos que 105, probemos con 110 a ver si queda muy cerca. Queda muy cerca, pero el estudiante dice, bueno, yo voy a tomar la decisión de dejarlo así porque pienso que no está muy cerca de la potencia máxima todavía. Entonces venimos con la lineal, 110. Vamos con la última, que es la cuadrática. Entonces el estudiante selecciona aquí la cuadrática y aplicamos. ¿Estamos seguros? No. Pienso que nos alcanza un poquito para 110, entonces vamos a aplicar aquí. Obtenemos la segunda insignia porque lo hicimos de forma correcta. Y listo, profes, vamos con el último ciclista, al cual le vamos a hacer el análisis. Entonces, miren, profes, que dentro de la simulación, el proceso, cuando los chicos logran hacer el análisis de forma correcta, para los otros 3 se vuelve algo más mecánico y más sencillo. Y dentro de la unidad de aprendizaje también hablan todo este tema de cómo es las pruebas fisiológicas, qué quieren decir todos esos datos, qué es BPM, qué es ese tema de kilómetros por hora. También se hace un repaso de toda esa parte dentro de la simulación. Recuerden, profes, que en el laboratorio los chicos van a tener sobre todo a su disposición una calculadora científica donde ellos van a poder hacer todos los cálculos que necesiten o que va a requerir esta simulación. Por ejemplo, este cuaderno, este botón con icono de cuaderno, por ejemplo, son las preguntas complementarias, que son las preguntas abiertas que, aunque no afectan la nota de los chicos dentro de la simulación, todo lo que ellos escriban aquí, profes, por ejemplo, aquí estoy escribiendo, todo lo van a poder leer ustedes dentro del reporte del laboratorio y son preguntas pensadas para reforzar el concepto. ¿Qué relación tiene la tasa de cambio promedio con la pendiente de la recta? ¿Qué podrías describir una función a trozos o por partes? Puede presentarse continua y discontinua en una función por partes. Expresa con tus propias palabras qué significa la tasa de cambio promedio en una función. Pueden agregar hojas aparte, los profes a veces piden que los chicos agreguen preguntas nuevas o los estudiantes pueden agregar conclusiones, escribir cómo hicieron las ecuaciones aquí. Bueno, pueden utilizar de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces miren, profe, que dentro de la simulación ustedes tienen muchos elementos. Otro elemento que está justamente al lado de los intentos, antes de que hagamos el último ciclista, es que hay un tiempo. Recuerden que el tiempo no afecta la nota final de los chicos, ¿listo? Porque nosotros sabemos que todos tienen un proceso diferente de aprendizaje, que aunque el tiempo aparezca en el reporte, no afecta la nota de los estudiantes. Entonces aquí vamos repasando un poquito de cómo van funcionando los botones. Venimos aquí, profes, a la última planificación. Venimos aquí, decimos que esta es constante, que la segunda es exponencial. Entonces vamos a seleccionar aquí. Entonces aquí está muy cerca, probablemente toque con la de 105 porque la 110 quizás ya está muy cerca. Entonces el estudiante dice, no, yo tomo la decisión de que el porcentaje sea de 105. Vamos con la tercera, que es lineal. El estudiante aquí selecciona, va viendo cómo van apareciendo las gráficas. Y finalmente con la última, que si no estoy mal, es cuadrática. Entonces digamos aquí los chicos nuevamente aplican el porcentaje, aplicar. Y miramos si fue correcto. Entonces, en este caso dice, la planificación de carrera ha quedado lista. Los ciclistas realizarán el entrenamiento como preparación de la carrera. ¿Qué pasa? Aquí, miren, profes, que hicimos 2 bien y 2 mal. Hay que mirar, dependiendo del aleatorio que le apareció al estudiante al principio en el reto, de cuánto tiempo mínimo tenían que lograrlo, vamos a mirar si nos alcanza con esa parte del proceso. Entonces, aquí pasan los días de entrenamiento. Vamos viendo cómo se simulan. Y dice, es hora de iniciar la carrera. Los ciclistas han entrenado de acuerdo a la planificación que definiste, las decisiones que toma el estudiante, y están listos para correr como equipo. Por medio de las ventanas informativas podrás hacer el seguimiento del avance de los equipos.
Entonces miremos cómo nos va con la clasificatoria. Entonces los podemos seguir a través de las pantallas y podemos ver cómo van llegando en esta parte final. Si ustedes vieron al final, aparecía un tiempo transcurrido. Pero aquí, ¿qué nos dice el feedback? Pese a no haber cumplido en su totalidad con el plan de carrera, las condiciones de la competencia estuvieron a tu favor, permitiendo al equipo clasificar a la carrera nacional. Completa el registro de datos para terminar. Entonces, ¿qué pudimos ver, profe? Resulta que en el botón de información nos dijeron que era un tiempo mínimo y el tiempo que nos apareció que los ciclistas lograron terminar el circuito fue menor. Entonces, logramos clasificar aunque no tuvimos todas las insignias. ¿Por qué? Porque aquí decía que era un tiempo inferior a 90 minutos y llegaron más o menos como en 79, alcancé a ver en la pantalla. Entonces, aquí puede aparecer 90, puede aparecer 88, puede aparecer 77 y tenemos que lograrlo o escoger las planeaciones correctas para lograrlo. Aquí, profe, ya para que los estudiantes terminen la simulación, porque aquí ya la estamos terminando, ya se acabó la carrera, clasificamos, pero la simulación me dijo, debo completar el registro de datos. En este botón con icono de lápiz que tengo en la parte izquierda, tengo el registro de datos. Profe, este es el botón en todas las simulaciones donde los estudiantes realizan el análisis final y la última toma de decisión. ¿Qué decía el procedimiento y qué decía esta parte final? Listo, punto de control. ¿Cuál es el ciclista con mayor potencia en el kilómetro 5? En el kilómetro 17, 25 y 35. Todo esto pasa de forma aleatoria. Estos números, estos kilómetros se generan de forma aleatoria. ¿Qué tiene que hacer el estudiante, profe? Decir, bueno, ciclista con mayor potencia en el kilómetro 5. Voy a mirar aquí los resultados de mis ciclistas. Ciclista 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa cuando yo me muevo al ciclista 1? Potencia generada por el ciclista, tengo las ecuaciones y las ecuaciones en la parte final. ¿Qué tienen que hacer? Como lo dice el procedimiento, como les pidieron en el kilómetro 5, ellos deben venir aquí a las ecuaciones y reemplazar. Por ejemplo, 2.168 por 1.035 a la X, ahí iría el 5 por 105%. Ellos van a reemplazar ese valor de la potencia que les acaba de aparecer de forma aleatoria en el kilómetro 5, por ejemplo, y lo van a reemplazar en cada uno de estos datos para ver quién tuvo la mayor potencia en cada uno de esos kilómetros. ¿Qué va a pasar, profes? Dentro de esta simulación, uno de los 4 ciclistas siempre es el que tiene el mejor resultado que los demás, uno que tiene un mejor rendimiento que todos. Entonces, el estudiante debe hacer los cálculos y darse cuenta quién de ellos es el mejor. ¿Debe hacerlos todos en cada ciclista? Eso depende, profesor. Hay algunos estudiantes que se dan cuenta haciendo la comparación entre un par de cálculos de estos, de que los 4 ciclistas reemplazan una sola vez y se dan cuenta que hay uno de ellos que siempre le va a ir mejor que a los demás en alguno de los puntos. Esto depende un poco de qué análisis haga el estudiante. Puede hacer, yo he visto chicos que hacen todos los cálculos completos, unos que hacen, hace poco me pasó con un estudiante que hizo los últimos dos en dos, tres ciclistas, se dio cuenta que uno tenía una potencia mayor que todos y ese era el ciclista correcto. ¿Qué debe hacer el estudiante? Seleccionar el ciclista. Digamos, yo digo, no, es que para mí fue el ciclista 4 porque fue el que me dio con la potencia producida por el ciclista en cada kilómetro más alto. ¿Cómo se hacen los cálculos? Ahí, profes, voy a venir a la guía docente. Recuerden, maestros, que ustedes tienen la simulación, la unidad de aprendizaje y a la derecha de la unidad tienen la guía. Esta guía ya Laura ahorita nos recordará cómo la podemos solicitar. Estas credenciales, sobre todo que tienen las guías para ustedes, aquí ustedes la pueden ver online, ¿cierto? Pero yo la voy a descargar para que la veamos un poquito más grande, que podamos ver el ejemplo. Oscar, ¿qué hay en la guía? La guía docente, profes, tiene un ejemplo de cómo se soluciona el simulador y con el desarrollo paso a paso. Entonces, si alguno de ustedes, profe, quiere hacer esta simulación con sus estudiantes, tienen la guía disponible para hacer el proceso. Entonces, digamos, ustedes aquí, profe, ¿qué encuentran en la guía? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? O sea, ¿cuál es el concepto que vamos a reforzar con la simulación? En este caso, aplicar el concepto de función a trozos en la planificación de rendimiento para una carrera de ciclismo. Eso es aplicar el concepto en un contexto real. El reto, el equipo de laboratorio, el procedimiento. Este procedimiento es exactamente el mismo que los chicos tienen en la simulación, solamente que aquí está acompañado con imágenes. Los chicos en sus guías estudiantes también tienen estas mismas imágenes. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? Que yo como maestro tengo el desarrollo del laboratorio. Aquí, profesor, es donde ustedes encuentran primero un ejemplo de cómo resolver la simulación y todo el paso a paso. Entonces aquí, profes, les explican paso a paso todo lo que hablamos durante toda la sesión, les explican cómo hacer la planificación de carrera,
El profe aquí tiene toda la información de cómo hacer el análisis, los tipos de secciones y de funciones que pueden aparecer, lo que les expliqué de la potencia, del porcentaje de rendimiento, que puede ser 0, 90, 95, toda esta parte del proceso. Y finalmente, al final, después de que hacemos todo este proceso, me muestran un ejemplo de a mí como profesor cómo resuelvo las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está. Miren, profe, que los kilómetros que utilizamos para la guía son distintos a los de la simulación que abrí. Aquí me pidieron 7, 13, 26 y 35. Entonces yo tomé la ecuación, reemplacé el kilómetro en el valor, en la X, y fui sacando cada uno de los datos. Y para este caso particular de cuando hicimos la guía, resulta que el ciclista con mayor potencia fue el ciclista número 4. ¿Qué más hay dentro de la guía, profes? Las preguntas complementarias, las preguntas abiertas que yo les mostré ahorita. Ustedes como maestros tienen las respuestas de dichas preguntas en este espacio. Y las preguntas de selección múltiple también las tienen aquí, que son las que aparecen al final de la simulación. Entonces, por ejemplo, yo aquí me voy a regresar un momento a la simulación. Voy a agregar aquí, profes, datos de forma aleatoria. Aquí yo puedo agregar datos de forma aleatoria. Profes, yo les doy clic en verificar, ustedes que se van a dar cuenta. Como los datos estaban agregados de forma aleatoria, la simulación me da un feedback que me dice, uy, Oscar, aquí te equivocaste en todos estos puntos. ¿Qué hace la simulación? Me dice exactamente dónde me equivoqué, marcándome con una X roja en el punto. Aquí los chicos pueden decidir si generar el reporte con errores, porque aquí puede que tengan 7 buenas, pero una mala, o 4 buenas y una mala, o 3 buenas y una mala, o todas buenas y 2 malas nomás. Eso depende de la nota que vayan a sacar los chicos, pero ellos pueden decidir sacar el reporte así. ¿Por qué? Porque ustedes como maestros en el reporte van a poder ver en dónde se equivocan. ¿Cómo generan el reporte, profe? Clic en reporte, aceptar la prueba final, que son las preguntas de selección múltiple, donde tengo, digamos, el enunciado, tengo la gráfica y tengo qué distancia ha sido recorrida el día 10. Entonces, tengo las opciones, pregunta, opciones, pregunta, opciones. ¿De qué tema estamos hablando, profe? Los chicos aquí refuerzan el tema otra vez de las funciones a trozos. Listo. La siguiente imagen muestra los desplazamientos realizados en 15 días por un ciclista movilizándose por la ciudad. A partir de esos datos responde, ¿qué distancia ha sido recorrida por el ciclista? ¿No? Entonces, ¿qué 5 kilómetros? ¿Cuál es el dominio de la función a trozos modelada en el recorrido del ciclista? O sea, aquí le van a hacer todo el recorrido del análisis de la imagen que le están colocando. Durante los días 10 y 14, ¿qué función asemeja a su comportamiento? Entonces, los siguiente dicen, no, yo vi la gráfica y yo creo que del 10 al 14, entonces quizás una lineal. ¿En qué días o días se evidencia una discontinuidad en el desplazamiento? Entonces, yo miro aquí la guía y digo, no, yo creo que entre los días 7 y 10, según la gráfica que tengo de días y kilómetros. Terminar, me aparece la nota, profe, cuál fue la cantidad de intentos, cuánto tiempo estuvieron los chicos, qué tan bien aplicado quedó el concepto, cuántas habilidades obtuvimos, o sea, cuántas insignias logramos, y me aparece el nivel. Ahí dice practicante. Dependiendo de cómo le da a los chicos, va a aparecer practicante, aprendiz, experto, leyenda, temas muy referentes a la gamificación con el tema de los grados de aprendizaje de los chicos. Y cuando le doy clic en aceptar, se va a descargar el reporte de manera automática. Quisiera mostrarles el reporte de laboratorio, que era este que nos decía Laura hace un momento, que recuerden, profes, que cuando los chicos terminan la simulación, se descarga automáticamente dentro del equipo del estudiante. ¿Y qué información tenemos? Lo que les decía yo. La cantidad de intentos que tienen dentro del laboratorio, el tiempo, recuerden que no afecta la nota final de los chicos, el concepto y qué tantas insignias logramos durante el proceso. Ese tema del nivel, por aquí me aparece nivel practicante. Entonces, bueno, Oscar, ¿qué es eso? Resulta, profes, que ustedes dentro de las guías de las simulaciones que tienen este sistema de insignias, en la parte final ustedes ven cómo se hace la evaluación. Por ejemplo, ¿qué niveles pueden tener los chicos? Amateur, aprendiz, practicante, profesional, experto, maestro y leyenda. ¿Cómo están relacionadas? No, que si el score fue entre 0 y 20, entonces amateur, si fue entre 60 y 70 profesional. Entonces, a medida que los chicos vayan avanzando en conceptos, obteniendo insignias de ese tema de la gamificación que les hablaba al principio, pues van a ir aumentando su nivel dentro del reporte de laboratorio. ¿Cuál es la máxima? Si los chicos logran un score de 100 y acaban la simulación en 15 minutos, ¿cierto? Entonces ahí obtienen el nivel de leyenda. Y aquí eso ustedes lo ven reflejados dentro del reporte de laboratorio. ¿Qué más hay dentro del laboratorio del reporte, profes? Un pantallazo, un screenshot del registro de datos. Miren que si yo me equivoco en todos los puntos, a mí me aparece, yo como maestro puedo ver cada uno de los puntos del registro de datos con una X roja. Si los chicos le hicieron todo bien, ahí me aparece todo bien.
Parte importante, si los estudiantes logran hacer la planificación de carrera de forma correcta para lograr clasificar a las Olimpiadas, al final les aparece la carrera fue completada con éxito, pues ligado al tema de la información que les decía yo hace un momento que aparecía aleatoria en el reto. Preguntas conceptuales, las que vimos al final. Estas sí afectan la nota final de los chicos. Pero entonces aquí en qué me aparece, cuál fue la respuesta de los estudiantes y cuál fue la respuesta esperada de la simulación. Y al final, profe, las preguntas abiertas, las preguntas complementarias, que recuerden, no afectan la nota final, pero sirven para que ellos sigan reforzando el concepto de función a trozos dentro de un contexto real. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y los reportes, profe, pues van a variar dependiendo de la simulación. Este en particular tiene una página extra que le muestra al profesor cuando ve el reporte, cuál fue la planificación que hizo en cada uno de los tramos para todos los ciclistas. Entonces yo como maestro puedo venir aquí a hacer el feedback y decirle, no, Oscar, es que mira que acá te equivocaste porque en el ciclo 2 lo dejaste muy cerca de la potencia máxima, por eso no te dieron la insignia. Entonces ahí está esa parte bien importante. Entonces, recuerden, profes, cuál es la funcionalidad de Cloud Labs. Esto es una herramienta que los va a acompañar a ustedes durante el aula de clase. No lo vean, profe, como más trabajo, ni tampoco como que algo que va a entrar a sustituir nada. No, véanlo como una herramienta que los va a apoyar a ustedes dentro del aula para hacer un taller, para hacer un quiz, para hacer una actividad en clase a final de semana. Todo esto les va a ayudar a que ellos puedan reforzar ese concepto en un contexto real. Entonces, listo, profes. Quisiera agradecerles a todos por el espacio. Ya le doy paso entonces a Maritza para que nos cuente un poquito del tema de los listones. Bueno, lo que les estaba comentando, profesores, precisamente pues ya el profesor, perdón, Oscar y Laura nos han hecho una explicación del tema de los listones. Les voy a mostrar un video, pues es algo muy corto, pero para que ustedes de todas maneras puedan visualizarlo más adelante, donde hay una explicación básica de los listones. Recuerden algo muy importante antes de mostrarles un apartado del video, que para que ustedes puedan obtener efectivamente este listón, perdón, deben asistir a las capacitaciones. En este caso estamos hablando de matemáticas, la sesión 1 y 2, y asimismo realizar las actividades. ¿Por qué? La idea es que ustedes cumplan no tanto, pues obviamente las horas que corresponden a la capacitación, pero asimismo puedan realizar la actividad, nos la envíen, se hace una revisión de la actividad que ustedes precisamente nos están presentando. Ya después de hacer la revisión, se les notificará para que sean acreedores de este listón. Recuerden que lo importante, obviamente, no solamente es ese reconocimiento, porque les va a servir mucho, obviamente, para sus hojas de vida, para la trayectoria laboral, sino también para que ustedes puedan ponerlo en práctica con sus estudiantes, ¿sí? Porque es importante, para eso se están realizando estas capacitaciones, para que ustedes tengan conocimiento o refuercen el conocimiento que tienen acerca de estas herramientas que nos permiten de una manera más práctica poner al estudiante a que nos muestre esos conocimientos que les hemos ofrecido. Entonces la idea es esa, no solamente quedarnos con la capacitación, sino también que puedan realizar las actividades. Entonces les voy a mostrar, es un video, pues un apartado de este video, para que vean más o menos la ruta, lo que ustedes deben realizar para que nos lo envíen y asimismo, después de cumplir las horas de capacitación, puedan ser acreedores, les repito, a estos listones, de acuerdo también con la actividad que puedan realizar. Ahora sí, por favor, me confirman si ya se escucha. Formular una actividad de aprendizaje. Perfecto. Y recordemos que como parte de este proceso o esta estrategia de listones, es necesario formular una actividad de aprendizaje para obtener pues dicho reconocimiento. Pasemos a la revisión de la actividad. Antes de pensar en una actividad, es muy importante tener en cuenta varios elementos. Primero, los resultados de aprendizaje del curso. Los resultados de aprendizaje del curso son las metas o la meta formativa principal de cada uno de los cursos. Y por supuesto, pues las actividades deben ir encaminadas pues a que el estudiante alcance dicho resultado de aprendizaje. Adicional a eso, también es necesario tener en cuenta los criterios de evaluación pues que están delimitados o designados para las unidades de aprendizaje. Y por supuesto, pues
tener en cuenta las temáticas o la propuesta temática que hay disponible en el microcurrículo del curso. Al tener en cuenta esos elementos, podemos pasar o se puede pensar en la formulación de una actividad. Teniendo delimitados estos elementos, podríamos pensar entonces en formular las instrucciones o el paso a paso pues, para que el estudiante realice una actividad en específico. Como vemos en pantalla, tenemos un ejemplo de una actividad utilizando un simulador. Esta plantilla o este ejemplo tiene unas partes específicas, pues que le van a brindar al estudiante pues los elementos necesarios para interactuar con la herramienta. En primer lugar, es importante poder plantear una introducción o una contextualización al estudiante, en la que se le mencione o se le diga qué es lo que va a realizar y cuál es el objetivo de aprendizaje de esa actividad. Con esta información estamos ubicando o contextualizando al estudiante sobre el desarrollo de la actividad. En este ejemplo de plantilla se incluyó la descripción de las funcionalidades de la herramienta. Ustedes como expertos o como tutores están en libertad de agregar más elementos o si es necesario de pronto eliminar esa descripción si no lo consideran pues necesario dentro de las instrucciones. Lo que sí es importante es dar la introducción sobre pues lo que va a hacer el estudiante y cuál va a ser el objetivo de aprendizaje de esa actividad en particular. Posterior a esa introducción o contextualización, la idea es proponer el paso a paso, las fases, las etapas, o como lo dice acá, la ruta de aprendizaje por la que va a transitar el estudiante para interactuar con la herramienta. Con este ejemplo, queremos mostrar esa ruta de aprendizaje dividida en fases. Unas fases pues que previamente se han pensado de acuerdo pues a la estructura de la herramienta o del simulador. Sin embargo, ustedes como tutores y expertos en la temática están en libertad también en esta fase o en esta etapa de hacer los ajustes que consideren necesarios de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar. Puede que para alguna de sus actividades el estudiante no requiera una fase de reconocimiento, sino quizás tendrían que pasar de una vez a la fase de indagación y de interacción con la herramienta. Aquí en este ejemplo vemos 3 etapas o 3 fases, una fase de reconocimiento, una fase de indagación y toma de notas durante la interacción y una fase de registro de datos. Sin embargo, pues como lo había comentado anteriormente, ustedes pueden identificar otras fases, otros pasos o basarse en estas fases que ya están acá para hacer los ajustes y agregar las instrucciones que consideren necesarias en la ruta de aprendizaje. Lo importante en esta ruta de aprendizaje es mantener la línea o ser coherentes con esa propuesta disciplinar que trae el curso, es decir, con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Las fases que están propuestas acá se desembocan en la evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje es el producto final en el que se van a condensar o se van a plasmar pues, los conocimientos que obtuvo el estudiante luego de haber interactuado con la herramienta. Aquí, como lo vemos en el ejemplo, pues se le pidió al estudiante que explicara los procedimientos que siguió durante la práctica, que justificara las decisiones que tomó durante la simulación, que adjuntara los reportes pues, que le proporcionó la plataforma luego de hacer la interacción. Por supuesto, ahí en esa plantilla hay unos espacios en verde en los cuales ustedes pueden incluir las instrucciones o los elementos que consideren deben ir o se deben incluir en esa evidencia de aprendizaje. En este caso, pues eligió un informe escrito. Ustedes también pueden determinar cuál sería el tipo de entregable pues, en el que los estudiantes tendrían que entregar su evidencia de aprendizaje. Lo importante es, como siempre, mantener esa linealidad o esa coherencia desde el inicio hasta ese momento sobre lo que los estudiantes hicieron en la ruta y, por supuesto, sobre los
el contenido y esos resultados de aprendizaje que ya están dispuestos en el curso. Finalmente, pues llega un momento de cierre en el que pues se genera el proceso de evaluación. Entonces, como lo vimos, las actividades tienen un inicio con una introducción, una contextualización, tienen un desarrollo con esa ruta de aprendizaje y con la elaboración de la evidencia, y por supuesto hay un cierre con el proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación pues debe ser claro, debe ser coherente y transparente para el estudiante. En este caso, para este ejemplo de actividad, se propuso como instrumento de evaluación la rúbrica. Sin embargo, de acuerdo a las actividades que realicen y lo que ustedes le soliciten al estudiante que realice en el simulador, pues esto puede variar. Puede que haya unos ejercicios en los que toque hacer unas acciones muy puntuales dentro de la actividad, dentro del simulador, y estas acciones requieran una evaluación de forma simple, directa en el libro de calificaciones. Puede ser, pero puede ser que otros ejercicios, como lo vemos acá, pues requiera una rúbrica en la que pues los criterios determinados pues tengan que ser gradados en los diferentes niveles de calidad de la evidencia. O también puede ser que, de acuerdo a lo que realizaron, se requiera una lista de chequeo en la que se marque si el estudiante realizó o no dicho procedimiento o paso. Como lo ven, esta parte es muy flexible porque, pues, de acuerdo a lo que se realiza en la actividad, la idea es que se genere un instrumento de evaluación o un momento de evaluación, pues, transparente para el estudiante y que, por supuesto, allí en ese proceso de evaluación se evalúen o los criterios que se propongan allí, pues se correspondan con la ruta de aprendizaje que transitó y por supuesto con los resultados de aprendizaje del curso. Con esta estructura general de tipo de actividad, podemos garantizar o garantizaríamos los requerimientos o los elementos mínimos para mostrarle una actividad consistente al estudiante que por un lado le permita interactuar con la herramienta, conocer la herramienta y hacer la simulación pues que se desea, y por supuesto por otro lado afianzar o alimentar las aulas de los cursos pues que ustedes tengan a cargo. Con esta plantilla y con esta información, la idea es que a través de un aula especial que está diseñada para cada uno de ustedes o para cada una de las herramientas o los medios educativos, que ustedes generen la actividad de aprendizaje y ya luego surtirá un efecto de revisión y validación para pues posteriormente asignar los listones a los profesores que pues lograron formular adecuadamente su actividad. Entonces con este ejercicio vamos a dar un cierre a esta explicación y pues invitarlos nuevamente a que participen en esta iniciativa, a que pues hagan el ejercicio, por supuesto dinamicen sus aulas y pues por último puedan obtener su listón como el reconocimiento en esta iniciativa. No siendo más, pues me despido. Muchísimas gracias. Por mi parte, bueno, agradecerles a Marisa y a Marta por el espacio también y bueno, a todos los profesores que participaron hoy. Agradecerles por el espacio y por la atención y bueno, profes, ojalá esta herramienta les haya gustado y les sea de mucha utilidad para los procesos que van a llevar pedagógicos dentro del aula de clase. Y bueno, profe, nos veremos en la segunda sesión.